Lo que se trata hoy día entonces es de analizar el texto de Nito Galán, finalizar el análisis que ustedes ya habían hecho muy bien, ¿no es cierto?, la semana pasada, y darle, digamos, un corte a este tema que tiene que ver con la divulgación científica. ¿Por qué yo he incluido el tema de la divulgación científica? Y esto es algo que voy a explicar ahora cada vez que analicemos un texto, porque me he dado cuenta que parece que centrar la clase solamente en textos puede traerles cierta desorientación respecto de cuál es el tema que estamos trabajando. Así que cada vez que haya una clase, o por lo menos que empiece una clase en la semana, vamos un poco a discutir esto para que se ubiquen en dónde va la discusión. Una de las discusiones que se han hecho, ¿no es cierto?, respecto de las experticias, es justamente la frontera de los expertos y de las expertas. El próximo texto que vamos a ver esta semana tiene que ver con la tecnocracia, que es una manera de entender la experticia cuando los expertos trabajan para el poder político. Ya sabemos que la relación entre ciencia y poder, o expertos y poder, ¿no es cierto?, y expertas, es algo que es prácticamente la base de la visión que tenemos hoy día sobre la ciencia. No la miramos como separada del poder. Pues la tecnocracia justamente es el momento en el cual esto queda plasmado de manera muy evidente. Pero también otra forma para poder ir trazando esta figura de la experticia, que es el objetivo principal de este seminario, es de diferenciarlo de los que no son expertos o los que no son expertas. Es decir, de lo que se llama, ¿no es cierto?, los legos, como se dicen en España, bueno, profano en realidad le llaman también en España, ¿no? Y nosotros lo llamamos más bien legos o no expertos o no expertas. Entonces, el objetivo de hoy día es, a partir del texto de Agustín Nieto Galán, poder entender esto desde el punto de vista de la divulgación científica, es decir, del momento en el cual los científicos o las científicas, ¿no es cierto?, están divulgando sus conocimientos. Ya hay una persona acá que va a tomar este tema, que me escribió hace poco, digamos, que va a tomar este tema de la divulgación a partir de un caso específico, y si está escuchando ahora, o si escucha después en forma sincrónica, sería importante que empezara con este texto. De hecho, se me olvidó decirlo cuando le respondí, fue una mujer, una compañera, que no sé si está acá hoy día. Se me olvidó decirle cuando le respondí el, el correo electrónico, y que me preguntó si se podría hacer un tema de investigación, y debiera partir de este texto justamente de Agustín Nieto, para entender este tema. Entonces vamos a revisar esto. Lo primero, ¿no es cierto?, es que se advierte a partir bueno, desde el siglo, sobre todo el siglo XX, una separación entre lo que es el conocimiento científico y el conocimiento de los no científicos, o los científicos de los no científicos. Hay una suerte de victoria de la episteme por sobre la doxa, digamos, en términos griegos, es decir, de la opinión respecto del conocimiento, o del conocimiento experto en este caso. Vamos a ver en el próximo texto cómo esto también tiene que ver con el manejo de la política, pero en este caso tiene que ver respecto de quién es el que, según lo que habíamos visto en Bourdieu, ¿no es cierto?, el que monopoliza en el fondo la verdad. La verdad está monopolizada por el experto, ¿no es cierto? Y el resto de la población es simplemente, ¿no es cierto?, una opinión. En algún momento podríamos incluso discutir si en las redes sociales, por ejemplo, o en el mundo digital en general, ¿no es cierto?, esto no se ve tan así, y la opinión de las personas es puesta, ¿no es cierto?, al mismo nivel que la opinión que el conocimiento de los expertos. ¿Ya? Vamos a hablar de opinión cuando hablemos de doxa, y vamos a hablar de conocimiento cuando hablemos de episteme. Es para hacer esta diferenciación. Pero en general, ¿no es cierto?, a partir del siglo XX, trayendo las diferencias que habría que mirar respecto de lo que ha sido en estos últimos años la digitalización del mundo, se ha hecho esta diferenciación. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un intento en los Estados Unidos, sobre todo, ¿no es cierto?, por una suerte de evangelización eh, a los que no eran científicos o profanos, ¿no es cierto?, sumidos en lo que se pensaba era una suerte
de pozo epistemológico de inferioridad intelectual, para poder, ¿no es cierto?, de alguna forma divulgar a ellos, ¿no es cierto?, lo que es el conocimiento de la ciencia. Vamos a saltarnos esto porque esto no es tan importante para lo que estamos viendo acá. Esto va de la mano, o se hizo, ¿no es cierto?, también tras los conflictos que trajeron, y el mundo como se articuló tras la Segunda Guerra Mundial, que ustedes estarán estudiando en este momento, o lo habrán estudiado ya, lo que se llama la postguerra, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento la desconfianza respecto al poder de la ciencia se hizo muy patente, porque hasta hasta principios del siglo XX se pensaba, ¿no es cierto?, que la ciencia era el instrumento para lograr la felicidad y el desarrollo de la sociedad. Hay varios relatos que así lo atestiguan, ¿no es cierto?, estamos hablando de la historia europea principalmente, de los Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, la literatura también del siglo XIX, Julio Verne, digamos, y otros, ¿no es cierto?, podría entender esta idea también de la ciencia, ya, como promesa de desarrollo y promesa de felicidad. Hago un paréntesis porque después la ciencia va a tener también, al mismo tiempo, siempre tuvo otros elementos, tiene como esa visión bifrontal que habíamos visto un poco con las dos caras de Jano, porque por un lado la ciencia tiene este elemento asociado, ¿no es cierto?, a ser un instrumento para lograr el desarrollo y la felicidad, ¿no es cierto? Aparece Marx también cuando habla de la mecanización respecto al trabajo de los trabajos duros, digamos, que hacían como los trabajadores y las trabajadoras manuales, pero al mismo tiempo, desde el inicio de la ciencia moderna también ha tenido esta fase de ser una amenaza, de deshumanización, una amenaza, ¿no es cierto?, de crear monstruos, y la literatura ha escrito mucho sobre esto, sobre Goya, ¿no es cierto?, esta idea de que los monstruos que encierra la modernidad, ¿no es cierto?, se ha interpretado eso a partir del arte, en ese caso pictográfico como Goya, pero también la literatura como Frankenstein, digamos, simboliza esto, ¿no? Y ya lo vemos posteriormente tras la Segunda Guerra Mundial, también con algunos autores, cuando ponen, ¿no es cierto?, la idea del poder totalitario, bueno, antes en realidad, del poder totalitario, ¿no es cierto?, que ven con una suerte de Big Brother que domina todo a través de la manipulación tecnológica. Entonces tiene estas dos cosas siempre, ¿no? Siempre he tenido la ciencia, creo que mencionarlo, siempre he tenido esta bifaz, digamos, esta doble cara, de ser una promesa de desarrollo, pero al mismo tiempo una amenaza frente a la deshumanización del ser humano, o el poder, digamos, manipulador que se puede ejercer gracias a la técnica, etcétera, ¿no? Entonces tiene estos dos elementos. En la Segunda Guerra Mundial, el elemento tras la Segunda Guerra, perdón, el elemento vinculado a la amenaza de la ciencia se expresó con mayor fuerza, ¿no es cierto?, en la sociedad europea y sobre todo en los Estados Unidos. Tal como dice el libro que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, el horror del complejo militar nazi, que utilizó la ciencia, ¿no es cierto?, como instrumento para el holocausto, pero también las terribles muertes, ¿no es cierto?, en Hiroshima y Nagasaki, o más cerca, ¿no es cierto?, el accidente de Chernobyl, y podríamos incluso nombrar aquí a Fukushima, con lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la amenaza respecto con problemas que puede traer, ¿no es cierto?, la contaminación, en este caso vinculada a elementos radiactivos, ¿no es cierto?, ha traído una suerte de desconfianza en la ciencia que se ha ido presentando a través del tiempo desde ese momento. Esto ha ido, ¿no es cierto?, vinculado con este proceso de degradación de la naturaleza, de pérdida de la biodiversidad, la contaminación de aires y aguas, etcétera, deforestación, desertización, el efecto invernadero, excepto, y todo lo que es la amenaza del cambio climático, que se asocia mucho con
también con la ciencia. Manuel dice, el cine catastrófico de ciencia ficción lo muestra mucho, Matrix y Terminator, por ejemplo, claro, también muestra esta idea de la ciencia como una amenaza, sí, justamente, sí. Sí, lo puede uno ver en el mundo, digamos, en el mundo de la cultura, de la cultura pop que habitamos en la actualidad también, ¿no? Entonces, hay una desconfianza en la ciencia al mismo tiempo que una confianza, porque la ciencia y la tecnología como que nos muestran, ¿no es cierto?, su cara también al mismo tiempo de desarrollo. Pero esta desconfianza es lo que preocupó a muchos a mediados del siglo XX, digamos, o posterior al año 60 incluso. Y lo interesante, ¿no es cierto?, de poder hacer una divulgación de las bondades de la ciencia o del conocimiento científico. Y eso es algo que hasta hoy día tenemos, ¿no es cierto?, como un elemento importante para quienes se dedican a la ciencia, es decir, divulgar lo que ellos hacen o ellas hacen y mostrar, ¿no es cierto?, lo benéfico que es para la sociedad. A esto podríamos añadirle, y va a ser una especie de actualización al texto que estamos trabajando, Agustín Nieto, todo lo que ha sido la desconfianza respecto de estas teorías conspirativas, por ejemplo, en relación a las farmacéuticas, a la industria farmacéutica y vinculado, ¿no es cierto?, por ejemplo, las vacunas, también, ¿no? Y que ha quedado bien claro justamente enfrentado a la pandemia que estamos viviendo en el mundo en estos últimos 2 años, casi 2 años. Así que vamos a verlo, de la vacuna vamos a verlo en un texto específico nosotros como tema de la desconfianza de los expertos y de la muerte del experto, por así decirlo, que es un tema que vamos a trabajar en este curso. Entonces, frente a esto, a esta imagen de negativa, se articuló lo que se llamó el modelo del déficit. En el sentido de que había un grupo de personas, ¿no es cierto?, que manejan conocimiento científico y que debieran traspasar ese conocimiento científico a quienes no lo tienen, es decir, que tienen un déficit de ese conocimiento. Es un poco la idea. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el malestar respecto de la ciencia, respecto a lo que habíamos visto acá, ¿no es cierto?, el horror del complejo militar nazi, Hiroshima y Nagasaki, podríamos poner otros temas más, como la biodiversidad, no se da tanto por el hecho que la ciencia provoque eso. Uno podría pensar, ¿no es cierto?, que sería un argumento, sino más bien por el hecho de que no conocen efectivamente lo que la ciencia es. Entonces, la supuesta ignorancia científica del público general es lo que finalmente redundaría en la desconfianza hacia la ciencia, que es algo que hasta hoy día se dice respecto de, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? O sea, no es que la vacuna en sí misma generen daño, sino que la gente no sabe que esos daños pueden ser controlados, eventualmente si hay daño, digamos, efectos adversos. Y, ¿no es cierto?, no tienen claro, por ignorancia, ¿no es cierto?, el valor positivo y lo digamos, y lo benéfico que son las vacunas, que de hecho lo son, ¿no? Entonces, un poco viene ahí, por ahí es el argumento. Entonces, con esto pues, evidentemente no están haciéndose cargo, digamos, de efectivamente los problemas que trae la ciencia, y vamos a ver acá también en este curso, sino más bien centran todo el argumento en esta ignorancia de la gente respecto al poder benéfico de la ciencia, más que efectivamente como dije, los posibles efectos que pudiera traer negativo la ciencia o la tecnología. Y allí se impone entonces a partir de 1980 este modelo del déficit, el modelo del déficit, digamos, sobre todo en el mundo anglosajón, a través del movimiento llamado el conocimiento público, ¿no es cierto?, de la ciencia, Understanding of Science, que presuponía una notable inferioridad epistemológica de los receptores del discurso científico con relación a estos expertos emisores. Y esto es lo que comúnmente conocemos como divulgación de la ciencia. Este supuesto déficit de conocimiento por parte del público justificaba una especie de cruzada científica, como hemos visto, ¿no es cierto?, que es vertical y unidireccional, es decir, va del lado
de los que conocen a los que no conocen, tiene una sola dirección, no hay una retroalimentación, es top-down, digamos, y se legitima, ¿no es cierto?, a partir de una alianza, perdón, entre los intereses profesionales de los científicos y el poder político y corporativo, que se preocupaba más por la justificación de la ciencia que por su efectiva comprensión entre públicos más amplios. Aquí hay un elemento que es bien relevante, que es cómo se justifica la ciencia o cómo se comprende la ciencia entre públicos que no son científicos. Ahí hay una discusión, realmente, ¿no es cierto? Lo que le interesaba a este modelo del déficit es justificar la ciencia, ¿no es cierto?, sobre todo para temas que tienen que ver con el financiamiento, que es muy masivo respecto de lo que es por ejemplo, cuando son fondos públicos, digamos. Entonces, la gente, es importante que se justifique que la ciencia es relevante cuando se está, ¿no es cierto?, en la discusión si se suben los fondos, por ejemplo, para la investigación científica. Pero no se preocuparon tanto por la efectiva comprensión de lo que es la ciencia entre públicos más amplios, que es el tema más importante, creo yo, para poder entender cuál es el alcance que tiene la ciencia en nuestra sociedad. Esto, yo lo quiero acá, me quiero detener en esto, respecto a la efectiva comprensión entre públicos más amplios, porque nos toca muy directamente a nosotros. Ok, y con nosotros me estoy refiriendo a los que estamos acá hoy día. Ustedes como estudiantes o nosotros como comunidad académica en el Departamento de Ciencias Históricas. Eso lo digo porque muchas personas piensan que cuando uno se dedica a la historia de la ciencia, es como si se dedicara a algo un poco ajeno a los intereses típicamente historiográficos, que tienen que ver con la historia política y la historia social, o asocian la historia de la ciencia a una suerte de ámbito de la historia cultural. O piensan, ¿no es cierto?, que la ciencia es algo que tiene que ver con una suerte de élite, con un grupo así alejado un poco de la sociedad. Y yo creo que eso ha sido un factor bien relevante para entender por qué la historia de la ciencia no es parte del mainstream digamos, de las tendencias predominantes, por así decirlo, dentro de los departamentos de historia. No solamente acá en Chile, sino que en muchos lugares. Yo sé que hay algunos países y algunas universidades que tienen departamentos de historia de la ciencia, así como tal. Pero en general, ¿no es cierto?, no son muchos los que se dedican a la historia de la ciencia. Y voy a hacer una pequeña pausa en esto. Bien. Uno de los elementos, como habíamos discutido, ¿no es cierto?, que aparece acá, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta cruzada científica, que es la que se implementa a partir de esta perspectiva desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, para que se actuara con una suerte de antídoto con estos movimientos, los movimientos anticiencia, que ya se veían, digamos, en los años 80, pero también promotores de prácticas pseudocientíficas que tanto preocupan y siguen preocupando a divulgadores y científicos contemporáneos. Aquí hay un trabajo re interesante que se puede hacer sobre los charlatanes científicos, que hay trabajos que se han hecho para Argentina, y acá en Chile tenemos muy poco sobre como estudio de caso, digamos, que es re interesante porque muestra los límites entre la ciencia y la no ciencia, que se da sobre todo en el caso de la medicina, pero también en otras áreas, digamos, donde sean estos charlatanes de la ciencia. ¿No se ve la presentación? No, se ve como negro, como un borde de la pantalla nomás. Chuta, espérate. ¿Todavía? ¿Ahora sí? No, lo mismo de nuevo. Va, ¿qué onda? Ya, espérense, vamos puede ser que la PPT esté... no sé. A ver, vamos a hacer una prueba así, de otra manera. A ver. Acá. Ya, y si la agrando, ¿la pueden ver ahora?
Sí, ahí sí. Sí, ok, gracias. Sí, estaban mirando algo negro nada más. Ya, ok. Entonces, bueno, entonces se hace como dije, esta cruzada. Ahora, el problema es mucho más complejo que una mera pedagogía a públicos profanos, desde los que no conocen la ciencia, de los que conocen, perdón, a los que no conocen. Ya, ¿no es cierto?, en los años 60 del siglo pasado, numerosos intelectuales habían denunciado que las poblaciones de los países occidentales, sobre todo Europa principalmente, aprobaban, ¿no es cierto?, sin problema, grandes sumas de dinero para la investigación científica, aunque no supieran exactamente para qué servía o de qué se trataba la investigación que se estaban haciendo. Hay como una caja negra para las personas que no manejan la ciencia, ¿no es cierto?, que desconocen los mecanismos y las explicaciones de la ciencia, que recelan de la ciencia contemporánea, por supuesto, porque no saben para qué sirve y qué es lo que se hace ahí. La complejidad y la hiperespecialización de la ciencia contribuye a acrecentar la desconfianza, porque mientras más ultra especializado uno es, con menos personas puede conversar. De hecho, funciona así, ¿no? Mientras más uno se especializa, se reduce en esa misma proporción, ¿no es cierto?, la cantidad de personas con las que uno puede discutir. Y eso también genera desconfianza porque se ve una visión como elitista respecto de la ciencia. Y quizás también nos explique la pregunta que había hecho anteriormente, que entre medio de esta clase, ¿no es cierto?, de por qué se ve en los departamentos de historia la historia de la ciencia como algo que estudia a públicos muy acotados, digamos, o de las élites. Tal vez por eso también, ahora que lo pienso, podría ser una explicación. Porque justamente la hiperespecialización hace, ¿no es cierto?, que se vea como con desconfianza a estos grupos y que se los vea como un grupo principalmente, ¿no es cierto?, de élite. Y esto, ¿no es cierto?, finalmente provoca un alejamiento entre expertos y profanos, porque cada vez los expertos conocen más de temas más acotados y por lo mismo, ¿no es cierto?, los profanos o los que no saben de ciencia quedan, ¿no es cierto?, de alguna forma relegados, sin conocer de lo que se trata. Y aquí está entonces el concepto de caja negra. Hace poco yo di una charla, me voy a hacer un autobombo, pero yo di una charla en el Congreso, no sé si ustedes la vieron, está en la página de Facebook de la facultad, en el Congreso antes del receso, de estudiantes de posgrado de Historia de la Universidad de Chile, o sea, magíster y doctorado. Yo ahí di la charla final sobre las cajas negras de la ciencia. Si quieren ver ahí, pues, pueden encontrar un poco esta explicación de lo que significa la caja negra de la ciencia. Y yo di unas instrucciones, se llama Instrucciones para abrir las cajas negras de la ciencia. Bueno, instrucciones, por supuesto, una palabra así como un poco sarcástica, pero tenía que ver justamente con la idea de las cajas negras, para que puedan entender de qué se trata eso, sí que les interesa. Bien, ya en el año 65, ¿no es cierto?, se consideraba que el público había aprendido a tolerar la ciencia, o sea, sabía que la ciencia era importante, pero no la había asimilado realmente, o sea, no la había incorporado como una suerte digamos, de elemento claramente comprensible. Había tendido a aceptarla como una verdad útil, pero desconectada de sus creencias o sus hábitos en la vida cotidiana. Y eso es algo bien relevante cuando se piensa en la divulgación de la ciencia. O sea, se le ve como que realmente debe servir para algo, sobre todo aquellas áreas que están vinculadas con con la medicina, con el desarrollo tecnológico, pero no está claramente conectado con los hábitos de la vida cotidiana de las personas, como si estuviera desvinculado, y no es así. De hecho, también eso explicaría por qué la historia de la ciencia no tiene tanta masificación en los departamentos de historia, digamos, porque quizás también se ve como algo desconectado de la vida cotidiana y la gente, con justa razón, prefiere dedicar su tiempo y su energía a estudiar algo de la historia que lo encuentre mucho más cercano, que le hable mucho más de lo que es su propia sociedad. Y la ciencia no se ve como algo que le hable de su sociedad.
Eh, o sea, por lo tanto, se ve como algo mucho más lejano. La pregunta es por qué el progreso científico se ve como se percibe como con recelo por parte de la sociedad, y al mismo tiempo los principales expertos y actores del mismo, atrincherados sus caparazones de expertos incuestionables, desconfían de las opiniones de los supuestamente profanos. Entonces aquí hay una distancia que uno tiene que entender, una distancia que tiene que ver con un entendimiento de la importancia que tiene para la vida cotidiana de las personas la tecnología y la ciencia, y bueno, dado el escenario de la pandemia, yo creo que para todos nos quedó claro que el desarrollo de las vacunas es relevante para enfrentar las enfermedades. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, los propios expertos y expertas se atrincheran en sus límites incuestionables de experticia y desconfían de lo que la gente no experta, digamos, piensa. Entonces aquí hay un problema que nosotros debiéramos considerar al momento de estudiar la historia, de hacer historia o de plantearnos un estudio de la historia de la ciencia. También, ¿no? Para algunos autores, la ciencia no puede basar su autoridad en la reivindicación de su especial relación con la verdad o como portavoz de la propia naturaleza, ¿no es cierto? Ya hemos visto en el texto de Bourdieu, ¿no es cierto?, como el científico, en el fondo, lo que hace la científica es monopolizar la verdad. Es una relación bien especial con la verdad, porque la verdad es monopolizada por quien es experto o experta. Eso ya no resulta como un mecanismo de autoridad. Y tampoco el mecanismo de que sea portavoz de la naturaleza, como que se hable el científico o la científica de lo que efectivamente la naturaleza es. Y eso ya tampoco funciona como mecanismo de autoridad. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, con este tema del déficit de las personas de conocimiento respecto de la ciencia, es que los científicos en realidad están preocupados por su imagen pública y por la posible pérdida de influencia y aceptación social. Esto es lo que muchos, ¿no es cierto?, señalan. Y por eso es que gran parte del trabajo que hacen los científicos y las científicas en la divulgación de la ciencia tiene que ver con la imagen pública. En Chile, los astrónomos y las astrónomas han hecho un trabajo increíble, si ustedes lo piensan, ¿no es cierto? O sea, que una astrónoma llegue a ser portada de un diario, como ocurrió hace un par de años atrás, eh, que un astrónomo reúna, ¿no es cierto?, como José Massa en un estadio a una enorme cantidad de personas, ¿no es cierto?, para hablar de un eclipse. Bueno, estaba en el marco del propio eclipse que se dio, ¿no es cierto?, que se pudo ver en La Serena, ¿no es cierto? Ya resulta increíble, sobre todo porque si hay una ciencia a la cual nosotros no le vemos ninguna relación con nuestra vida cotidiana, es justamente la astronomía. Más allá de las cosmogonías, que nos podría ayudar a explicar el origen del universo y cosas de ese tipo, pero en realidad es poco lo que podemos, ¿no es cierto?, pensar que saquemos algo útil, aunque sí lo hay, pero o algo, ¿no es cierto?, que tenga que ver con nuestra propia vida en relación a la astronomía. Entonces es interesante que justamente una disciplina que se ve tan lejana a la vida cotidiana de las personas tenga una imagen pública tan relevante en Chile, un fenómeno bien, como dije, bien interesante, ¿no es cierto?, y que personas como José Massa, por ejemplo, llegan a ser personajes, y otros más, personajes públicos. O sea, ojo, a José Massa lo imita Kramer. Bueno, me imagino que conocerán a Kramer. Yo me preguntaría, ¿cuántos historiadores son imitados por Kramer? Sería interesante ver a Kramer imitando a mis colegas, pero ahora que lo pienso, ¿estamos grabando? Sí, bueno, lo digo con justa, digamos, con todo respeto, ¿no? Entonces, yo imagino, claro, o sea, aquí en Chile la imagen pública de los astrónomos es tan grande que un humorista como Kramer imita a José Massa. Y José Massa hasta tiene una especie de caricatura de sí mismo, un dibujo, digamos, o sea, extraordinario. Y de hecho, entonces, eso es lo que realmente le preocupa a muchos científicos, ¿no es cierto? No estoy hablando de los astrónomos ni de José Massa, ni mucho menos, de ellos no, pero a muchos en esta literatura que estamos viendo les preocupa esta imagen pública
y la pérdida de influencia, ¿no es cierto?, que puede tener en la sociedad, y de hecho la pérdida de influencia sí trae consecuencias graves. Por ejemplo, si son más escuchados los charlatanes y no los epidemiólogos, ¿no es cierto?, la gente no habría optado por vacunarse, por ejemplo. Entonces la vacuna y la alta tasa de vacunación que tiene Chile frente a otros países, por ejemplo, que también tienen vacunas, como algunos países de Europa incluso, o en los mismos Estados Unidos, donde hay lugares donde menos de la mitad se ha vacunado, ¿no es cierto? Habla muy fuertemente de la influencia que tiene la ciencia en Chile y su aceptación social. O sea, los movimientos antivacunas no lograron frenar la vacunación de la población en Chile. Y eso es bien relevante. Es una muestra clara de la influencia que tiene, ¿no es cierto?, la ciencia en el país. Por lo tanto, la pérdida de influencia le preocupa a los científicos no solamente porque se dañe su imagen pública, evidentemente, eso no es así, sino que porque también tiene consecuencias. Tiene consecuencias, por ejemplo, en este caso, para la salud de las personas. Y también la aceptación social. ¿Por qué, no es cierto? Porque la ciencia es una actividad muy cara y la gente tiene que estar dispuesta a aceptar que el Estado, por ejemplo, puede invertir en ciencia y tecnología. Entonces, claro, si a las personas le van a decir, mira, te damos, no vamos a subir tanto las pensiones, o qué sé yo, o las ayudas estatales, pero vamos a subir un poco el financiamiento a la ciencia. Si la gente ve que la ciencia no está totalmente desconectada de su realidad, que no tiene ninguna utilidad, qué sé yo, entonces evidentemente no va a estar de acuerdo con que eso ocurra, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante la aceptación social de la ciencia para que la ciencia también se desarrolle en una sociedad, incluso en las sociedades donde la ciencia no ocupa un rol tan importante como investigación científica como en Chile. Incluso acá donde se invierte bastante poco, menos en Chile se invierte menos de un punto del Producto Interno Bruto, el 0,7 creo del PIB se invierte solamente en ciencia y tecnología en Chile. Aún así, ¿no es cierto?, sigue siendo importante la aceptación social. Ya lo dije, ¿no? En el caso de la vacuna, si no hubiese existido esta aceptación social de la ciencia, las personas le hubiesen hecho caso a los charlatanes, en fin, que daban remedios frente al coronavirus, digamos, que no tenían que ver con lo que la ciencia proponía. Entonces, y esta es un poco la propuesta del autor, antes que tratar de pensar que hay que hacer una suerte de cruzada, ¿no es cierto?, los científicos para hacerles ver a las personas lo importante que es la ciencia solamente, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es trabajar por integrar a la comunidad al conocimiento científico, hacer parte, ¿no es cierto?, de la ciencia a la comunidad, escucharla, ¿no es cierto?, sin una postura de superioridad que lo da, ¿no es cierto?, el conocimiento, que ya es un tema súper complejo acá, ¿no es cierto?, respecto a los títulos, los grados académicos, ¿no es cierto?, que es súper complejo porque las universidades están construidas en base a las jerarquías. O sea, nosotros tenemos jerarquías, de hecho estamos jerarquizados como profesores titular, asociado o asistente o profesor auxiliar, y por lo tanto no es raro que el que tiene conocimiento se siente que sea superior, porque incluso la propia universidad se estructura a partir de esta noción de jerarquías, ¿no es cierto? La ciencia, por otro lado, debe someterse a la evaluación permanente y evaluación no solamente de pares, que sabemos, ¿no es cierto?, que existe la evaluación de pares, como en las revistas o los proyectos de investigación, o la evaluación que nos hacen, ¿no es cierto?, en las universidades, los colegas y las colegas, ¿no es cierto?, sino también respecto de la sociedad. O sea, la comunidad debe evaluar permanentemente el trabajo de los científicos. Entonces hay que encontrar las maneras a partir de las cuales, siendo no científicos y no científicas, podamos, ¿no es cierto?, también nosotros evaluar a la ciencia. Y demostrar, sobre todo, ¿no es cierto?, según lo que dice este autor, que los intereses de la ciencia no son solo los intereses del sistema económico, porque ahí es donde empiezan las teorías conspirativas a decir, ¿no es cierto?, que los científicos están, qué sé yo, asociados a las farmacéuticas para hacernos creer, ¿no es cierto?, que hay una enfermedad y que esta enfermedad se cura con lo que nos pueden vender, digamos, con un remedio. Eso es lo más suave, ¿no?, lo que se dice, ¿no? Las teorías conspirativas más grandes creen, ¿no es cierto?, que los científicos han inventado todo un sistema
como para hacernos creer, por ejemplo, que la Tierra es redonda cuando algunos sostienen, digamos, que la Tierra es plana, que es una cosa un poco descabellada, pero algunos sí la creen, digamos, con esas teorías conspirativas porque están tal vez, digamos, presos de un sistema económico que hace que engañen a la gente. O sea, estas teorías conspirativas pueden ir desde cosas bastante plausibles que se podría pensar con la industria farmacéutica a cosas tan descabelladas como el terraplanismo. Entonces, para evitar eso, hay que trabajar por integrar la ciencia con la comunidad. Y eso no se logra solamente con la divulgación científica, no se logra solamente con mostrar, ¿no es cierto?, los planetas y el sistema solar, no se logra solamente con dar una charla de epidemiología, ni mostrar, ¿no es cierto?, cómo funcionan los virus. Por supuesto, todo eso es importante, es relevante. Se logra simplemente, o sea, no simplemente, se logra, ¿no es cierto?, a través de un trabajo que es cotidiano, que es largo, que es tedioso también de alguna manera y que requiere mucho también financiamiento para que, ¿no es cierto?, la comunidad aprenda a saber, digamos, que aprenda, digamos, a cómo funciona el método científico, por ejemplo, que es la empiria, ¿no es cierto?, cómo funciona la evidencia científica, por ejemplo, eso se puede trabajar, pero también cuáles son los resultados del trabajo que ellos hacen y que ellas hacen. Y aquí donde entra la ciencia, digamos, en relación con la comunidad, ¿no es cierto?, que de forma bastante clara. De lo que se trata entonces es de alguna forma situarnos en un nuevo paradigma que sería un paradigma de participación ciudadana en el que el conocimiento, ¿no es cierto?, está de alguna forma coproducido entre diferentes actores y actrices. Y es más bien, ¿no es cierto?, un proceso de negociación dinámica en el cual la comunidad y los científicos y las científicas de alguna forma están coproduciendo conocimiento. Ya, ok, depende del área, por supuesto, y hay conocimiento como ciencia ciudadana, lo prueba, ¿no es cierto?, claramente, que es mucho más evidente, ¿no? Y podemos mostrar algunos ejemplos de ciencia ciudadana. Creo que yo lo he mostrado ya. Estoy buscando. Donde se promueve, ¿no es cierto?, el trabajo comunitario. Por ejemplo, para el tema de sustentabilidad. Miren, acá hay uno que es bien conocido, que quizás ustedes lo voy a buscar, lo voy a mostrar. Quizás ustedes lo vieron en el colegio. ¿Están viendo esto que se dice científico de la basura? ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ya. Este es una página, ¿no es cierto?, esta es ciencia ciudadana, ¿no es cierto? ¿Conocen esta iniciativa? Científico de la basura, porque se hace en los colegios. Quizás ustedes lo hicieron en el colegio alguna vez, ¿no? ¿O no? no que yo sepa. ¿No? Esto se hace para acercar a los escolares a la ciencia y el método científico, despertar o fomentar, como dice acá, el respeto y el cuidado del medio ambiente. Y en el fondo lo que se trata es de generar iniciativas de limpieza o de basura en general que daña el medio ambiente, ¿no es cierto?, con científicas y también con científicos, y, ¿no es cierto?, como una forma de hacer, ¿no es cierto?, tipo de trabajo con la comunidad para que la comunidad comprenda con los científicos y las científicas qué es lo que hace un científico. Y están los detectives científicos de la basura, los exploradores de la basura, los impactos, por ejemplo, los impactos antrópicos de la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, que son muchos proyectos de Explora, donde les muestran a los científicos qué es lo que están, se ve chiquitita la foto, pero qué es lo que están haciendo con esta basura, qué es lo que está produciendo, digamos, como fenómeno, digamos, antrópico. Por ejemplo, cómo los ríos transportan la basura. Aquí hay se puede ver, ¿no es cierto? Aquí se ve mejor la foto. Y aquí están
los estudiantes y los académicos o de la universidad trabajan los científicos y las científicas con los estudiantes. Aquí hay un caso que lo demuestra. Entonces, eso es lo que en el fondo se debe trabajar. Es una coproducción donde se pueda debatir con la comunidad cómo es el método científico, cómo se llega a la evidencia científica. También hay ciencia ciudadana que se apoya, ¿no es cierto?, en el trabajo de las personas para producir datos. Esto se hace, por ejemplo, para temas de biodiversidad. Hay una aplicación, por ejemplo, que ustedes tienen, que pueden descargar en el celular para reconocer especies de distinto tipo. Las más comunes son de aves. Entonces ustedes están en el campo en algún lugar y ven un pájaro determinado y le toman una fotografía. Y esa foto, ¿no es cierto?, es registrada en una base de datos y permite a los científicos y a las científicas, ¿no es cierto?, trazar un mapa de cómo esas aves se están moviendo en el planeta. Ni siquiera por Chile, en el planeta, porque las aves no tienen nacionalidad, por supuesto, ni andan con pasaporte. Pero también lo pueden hacer a partir por ejemplo, la invasión de plantas, ¿no es cierto?, que están afectando la biodiversidad porque están invadiendo lugares donde y colonizando, habían antes, ¿no es cierto?, plantas nativas. También se puede hacer eso. O sea, hay miles y miles de ejemplos. Yo les puedo poner después de esto, no sé, les puedo poner algunas páginas para que lo vean. Ustedes pueden ser parte. Ustedes también pueden, por ejemplo, prestar su procesador de computadora para generar un supercomputador y que los científicos y las científicas hagan cálculos, que se necesitan computadores muy grandes, que son muy caros, y que se arriendan, ¿no es cierto?, muchas veces. Entonces ustedes pueden juntarse con miles de personas, juntar sus procesadores, dejar que durante un tiempo, por un momento, digamos, durante el día, que se ocupe, ¿no es cierto?, y generar un supercomputador, y con eso, ¿no es cierto?, después esa información es procesada en un trabajo científico. Y lo interesante es que cuando ustedes trabajan en eso y prestan su computador, el científico les cuenta de qué se está trabajando, qué es lo que están haciendo, y ustedes pueden enterarse, digamos, del trabajo que están haciendo los científicos. Entonces, la gran esperanza, de alguna forma, para entender cómo funciona la ciencia, no es divulgar la ciencia desde arriba hacia abajo, el modelo top-down, ¿no es cierto?, sino que también se puede hacer, digamos, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es convocar a la comunidad y que la comunidad sea parte de alguna forma de la propia investigación que se está haciendo. Y también lo podríamos hacer nosotros como historiadores y historiadoras. También nosotros podríamos hacer algo parecido, convocar a las comunidades. Nosotros trabajamos temas que son súper sensibles para la gente, como por ejemplo el tema de la memoria. O sea, podríamos hacer memorias comunitarias. No sé si tal vez eso ustedes lo hicieron en el colegio. Bueno, como esta parte es más discusión, voy a terminar la grabación.